Catequesis mistagógicas del Triduo Pascual. Comenzando con el Jueves Santo. Tenemos como antecedente el Domingo de Ramos. Su mensaje nos indica que el final de la Pascua será la entrada en la Jerusalén celestial. Pero nadie resucita sin padecer. De allí el misterio de la misma pasión de Cristo. Se inicia la celebración del Domingo de Ramos en una iglesia menor, en un lugar digno. Va al frente la cruz procesional. Lo que más importa en esa ceremonia no es el ramo bendito, sino la celebración del triunfo de Jesús, expresada en la procesión y en el color rojo del manto de Cristo Rey. Nosotros, por haber recibido el bautismo y la Eucaristía, pertenecemos de tal modo a Cristo Rey que al celebrar litúrgicamente su entrada total en Jerusalén el domingo pasado, de algún modo entramos realmente con Él, no solamente una entrada en la Jerusalén terrena, histórica, sino también una entrada en la Jerusalén celestial, una entrada escatológica. No se trató solamente de una procesión más de Semana Santa, sino de la primera y principal procesión. La procesión de Ramos tiene una eficacia eclesial. Por eso le sigue inmediatamente la Eucaristía, sacramento que incluye todos los misterios de Cristo. Los ramos nos enseñaron que Jesús va a sufrir, pero como vencedor, que va a morir, pero para resucitar. Este antecedente nos lanza en apertura ya de la Semana Mayor o Semana Santa y hacia el Triduo Pascual. La liturgia no es un conjunto de ritos y normas, sino que es, ante todo, fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Nos lleva a un compromiso. No se trata de solo signos y símbolos. Nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 10. Para que la celebración de la liturgia sea viva, se necesita la fe. Y la fe es un don de Dios, pero se ocupa algo de nuestra parte. Cuando recibimos el anuncio de Cristo en el querigma, en la catequesis, se provoca la fe, nace la fe. Y esta fe la celebramos en la liturgia, en el culto, para luego hacerlo vida, un compromiso cristiano y social. La celebración eucarística ha tenido un desarrollo al paso del tiempo y de la historia, y con él el Triduo Pascual. Ya los primeros cristianos, en los tiempos apostólicos, celebraban asiduamente la Eucaristía, especialmente en el primer día de la semana, el Día del Señor, llamado también el Día del Sol, Dies Domini, Día memorial de la resurrección del Señor. El signo distintivo del cristiano es el reunirse en comunidades. Y esto contemplamos la Pascua semanal y luego se pasa a la Pascua diaria y además está la Pascua anual, que ya se celebraba cada año a partir del siglo II, pero oficialmente ya a partir del siglo IV. La Eucaristía tiene que transparentarse en nuestro modo de vida, tiene que notarse en nuestros problemas, en la manera de asumirlos y asumir la vida diaria, el trato diario. La celebración de la Eucaristía supone la fe. Si no hay fe, la celebración se hace rutinaria. ¿Qué se celebra?
la Pascua cristiana, instituida por el mismo Cristo. El gesto de la última cena en aquel primer Jueves Santo. ¿Qué cosa quiso significar Jesús con sus gestos y con sus palabras? ¿Qué cosa ha intentado dejar a la Iglesia con sus gestos y sus palabras? Jesús quiso significar lo que estaba por pasar el siguiente viernes, su entrega. Jesús se entregó no a los judíos ni a los fariseos, sino a sus amigos. La intención de Cristo es perpetuarse, continuar en esta entrega, y por eso Cristo buscó elementos fáciles de encontrar y vitales para la vida del hombre, para que cobraran mayor significado. La acción de Cristo fue una acción profética. Se entrega a sus amigos, a los apóstoles, a los discípulos. Esta entrega la quiso significar para que no se quedara en solo recuerdos, y tomó elementos sacramentales, pan y vino, comida y bebida, y así perpetúa y continúa su entrega amorosa para la salvación y redención de todos aquellos que le acepten, que le reciban como enviado del Padre, ungido por el Espíritu Santo. Es un memorial, una anamnesis, un recuerdo de un hecho histórico y al mismo tiempo una actualización del hecho no solamente histórico, sino salvífico. Todo un memorial. No es un álbum de recuerdos y fotografías, es una actualización aquí y ahora del poder salvífico de las acciones y de las palabras de Jesús. Esta anamnesis se vale de signos sensibles para actualizar esta salvación. Los signos sensibles y visibles, el pan y el vino. Signos de la gracia invisible, lograda por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los elementos de la Eucaristía, bueno, ante todo aparece Jesucristo como siervo de Yahvé. Así lo presenta ya el Concilio de Trento, subrayando el sacrificio incruento de Cristo en el banquete eucarístico, pero reconociendo ya en la Eucaristía al Kyrios, el Señor resucitado, glorioso, que ha abolido a la muerte. Este título en griego, Kyrios, Señor, se le dio a Cristo por los primeros cristianos. Ante todo, en medio de la asamblea eucarística, sacrificio y banquete pascual, llenos de gozo, pues Cristo así se presentó resucitado, gozoso. En domingo es cuando se aparece preferencialmente Jesús, y siempre en un ambiente de comida, banquete, alegría. En la resurrección y en Pentecostés es donde entendieron la celebración eucarística, pues los primeros apóstoles se quedaron con la impresión nostálgica de la cena de despedida. Sin embargo, las comunidades cristianas y los mismos apóstoles, ya en la resurrección y en Pentecostés, profundizan este aspecto de celebración gozosa y que debe ser continuada. Si asiduamente celebraban los domingos, también entre semana lo harán. Cristo elige en la última cena los signos y los ritos, aquel primer Jueves Santo, perpetuando así su sacrificio que celebraría el viernes siguiente, el Viernes Santo.
Cristo inventa el cómo perpetuar lo que va a realizar en la cruz. La teología llama a dichos signos sacramentales. El rito es la entrega de Jesús a los apóstoles, a sus amigos. Y los signos, el pan y el vino, expresan esa entrega, ese rito. Tomen, coman y beban. La Pascua de Cristo no es la Pascua hebrea, pues Cristo celebró otra Pascua con ritos y signos bien distintos. La teología nos deja ver, poniendo énfasis en la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía. Es tomar a Cristo bajo una realidad, su presencia real. La intención de Cristo al dejarnos la Eucaristía fue el perpetuar su sacrificio, más que para que lo tuviéramos reservado en un sagrario, lo cual es muy bueno, lícito para adorarle, para orar ante Él, pero Él se quedó para ser nuestro alimento, para que celebremos esa alianza nueva y eterna de manera perpetua en su único sacrificio que se actualiza mistagógicamente en la Eucaristía. Cristo post-pascual, Cristo resucitado, llenaba de alegría en el encuentro y en los encuentros a sus amigos y a sus discípulos apóstoles. Y siempre presentándose ante ellos en un contexto de comida. La celebración, la Eucaristía, el sacrificio, la kénosis, un término griego que nos habla del anonadamiento, el abajamiento de Cristo, pero a la vez se nos presenta como Kyrios, como Señor glorioso, presente también en la Eucaristía, en un ambiente de banquete, glorificado, Cristo el Señor, y así perpetúa el misterio pascual, la Pascua semanal en el domingo. ¿Quién celebra la asamblea? Aquel Jueves Santo presidió Cristo mismo. Hoy lo hace el obispo o el presbítero a nombre del obispo. La asamblea misma, con los ministerios ordenados, los ministerios laicales, los servicios, a veces eventuales, por ejemplo, acólitos, lectores, salmistas, coros. Y encontramos una trilogía de presencia de Cristo en la celebración. La sede o la silla, presencia de Cristo. El altar, donde se ofrece el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y sangre del Señor. El ambón, que es la palabra, el lugar propio de la palabra de Dios. El ambón representa el profetismo, Cristo profeta, el altar, Cristo sacerdote y víctima. Y en la sede, Cristo Rey, porque Él está para servir. Recordemos el lavatorio de los pies que Él realiza a sus apóstoles. Cristo está como quien sirve. Las vestiduras litúrgicas sirven para distinguir a los ministros ordenados. El obispo con sus insignias pontificales, la mitra, el báculo, el anillo, el presbítero con su estola sobre los hombros y la casulla, el diácono, su estola cruzada. El trido pascual subraya ante todo a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. El jueves por la tarde se considera, según la cultura religiosa hebrea, como primeras vísperas del viernes. La vigilia pascual debe ser la más solemne.
Es decir, la celebración eucarística de la Pascua debe ser la más solemne de todo el año, no la del Jueves Santo. Sin embargo, el Jueves Santo es solemnidad, pero debemos conservar esa distancia de la vigilia pascual, que se expresa en los cantos, en las luces, los arreglos, las voces, el espíritu, en fin. Los textos, la palabra de Dios y los textos eucológicos que nos presenta el misal romano hacen resaltar el sentido de estos días. Decíamos que hacia el siglo II, del año 100 al 199, inicia una celebración anual de la Pascua. Esto nos lo refiere San Justino. En los siglos III y IV se instituyen ya anualmente la Pascua en toda la Iglesia. Esto se conoce por la Sagrada Tradición y por otros datos como el diario de viaje de Egeria. El Jueves Santo por la mañana, ordinariamente, el obispo propio bendice los óleos, óleo catecumenorum, o para de los catecúmenos quienes se preparan al bautismo, óleo infirmorum, óleo para la unción de los enfermos, sancto crisma, que se utiliza para consagrar en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, que son los sacramentos que imprimen carácter en el alma para la eternidad. El significado del Jueves Santo por la tarde, en un sentido estricto, pues el jueves no forma parte del triduo. Sin embargo, en las horas de la tarde, según los judíos, ya es viernes. Por eso debemos evitar que parezca la celebración más importante, la del Jueves Santo. Se debe evitar. Se celebran tres cosas: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y la institución del mandamiento nuevo, la caridad. En la noche del Jueves Santo se lleva el Santísimo al terminar la Eucaristía a un lugar. De manera solemne se lleva la reserva en procesión a un monumento preparado especialmente para resaltar el sacramento de la Eucaristía en ese Jueves Santo. A las 12 de la noche ya puede cerrarse el espacio del monumento, incluso se podría quitar, ya que es viernes y se celebra ya entonces la pasión de nuestro Señor. El Jueves Santo hacemos memoria de la última cena de Jesús, de su entrega, de su amor sin límites, de la inauguración de la nueva alianza por medio de su sangre derramada en la cruz y que anticipadamente nos lo entrega en la Eucaristía. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que se acercaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13, versículo 1. Estas palabras del Evangelio nos hacen participar del espíritu de la liturgia de este día. Jesús sabía que sería entregado a las autoridades, que desde hacía tiempo le buscaban para matarlo, pero no huyó. Asumió su misión hasta sus últimas consecuencias, por amor al Padre y a los suyos, mediante dos gestos simbólicos. Anuncio proféticamente de su muerte en la cruz. El lavatorio de los pies y el pan partido y compartido junto con el vino en la
espera ardiente de la realización final del reino de Dios. En la acción de gracias que acompaña la fracción, se pone de manifiesto que Jesús ofrece su vida al Padre en beneficio de los hermanos. Esto es mi cuerpo, mi sangre, entregado por ustedes. Tomen, coman, hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es el memorial de la entrega del Señor, de su muerte y resurrección. Es la culminación de la fiesta judía de la Pascua, que hace memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto, como nos lo recuerda la primera lectura de esta celebración. ¿Qué es un memorial? Ya decíamos, es el recordatorio mistagógico de la intervención de Dios en un determinado momento histórico, actualizándola mediante una acción ritual a fin de permitir nuestra participación en el hecho celebrado. La Pascua, por ejemplo. En cada fiesta pascual los judíos recuerdan la liberación de la esclavitud de Egipto, participan de este acontecimiento liberador por la acción ritual de la cena pascual. Hoy, en el momento histórico presente, por esta celebración, Dios les da fuerzas para enfrentar nuevas situaciones de opresión, reavivan su esperanza de liberación total en el futuro, en la Nueva Jerusalén. Para nosotros, cristianos, la celebración eucarística es participación en la Pascua de Cristo. Por medio de la acción memorial, participamos hoy de su muerte y resurrección. Junto con Él, entregamos nuestra vida al Padre, con la confianza de que un día el reino será una realidad que ponga fin a toda opresión, miseria, egoísmo y haga posible una convivencia fraterna. La confianza en Dios no impide, antes bien supone nuestra participación, nuestro compromiso. Cristo es el verdadero Pascual, el verdadero Cordero Pascual. Él es la verdadera Pascua. Él toma de esa Pascua judía algunos elementos, pero les da un vuelco, un significado totalmente diferente e incluye ritos, palabras y signos totalmente nuevos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero Pascual, el Cordero Inmaculado que se inmola, que había sido prefigurado en el Antiguo Testamento. Pero Él a la vez es el sumo y eterno sacerdote y a la vez el altar. Elementos que la carta a los Hebreos lo subraya. El Jueves Santo, podríamos agregar, es la noche de la despedida. El círculo se ha ido cerrando en torno a Jesús y a medida que avanzan los días, todo parece más oscuro. No resulta difícil imaginar la intensidad de sentimientos que surcaban el ambiente allí en el cenáculo. El desconcierto de los discípulos debía ser muy grande, y el propio Jesús, ¿cuáles debían ser sus sentimientos? Todo se entremezclaba, todo se acumulaba, y aquella misma noche todo explotaría en el dolor y la oración del huerto de Getsemaní. Pero sin duda que por encima de todos los sentimientos hay uno que lo aglutina todo, un sentimiento de fortísima amistad, de fortísimo cariño y amor mutuo, de adhesión profunda del alma. Sí, luego, a la hora de la verdad, Jesús quedará solo. A la hora de la verdad, lo que prevalecerá será el miedo, pero ahora, en el cenáculo, los sentimientos son de unidad muy honda, y allí, en aquel clima, los gestos y las palabras transmiten esa profundidad. Los evangelistas nos lo destacan de maneras distintas, cada uno de ellos, según su carisma, lo va narrando, lo va presentando.
Tras lavar los pies, Jesús les había dicho que ellos tenían que continuar su amor, su entrega, y que así le harían presente. Aquí les dice que seguirá con ellos con una fuerza de vida, vencedora de la muerte, una fuerza de vida que es alimento, una fuerza de vida que se identifica con la vida personal de todos los que quieren formar parte de la comunidad de sus seguidores. La Eucaristía, así, es una afirmación de fe en la vida que nace de la cruz de Jesús, una afirmación de fe en la presencia constante de Jesús acompañando el camino de los creyentes, una afirmación de fe en la resurrección que un día estamos llamados a compartir con Él para siempre. Se ve claramente, repasando los relatos del Evangelio, que la Eucaristía no es solo unas palabras que repite el sacerdote para convertir el pan y el vino en la presencia de Jesucristo. De entrada, los Evangelios presuponen que aquella cena tiene lugar en un ambiente de alabanza y de acción de gracias por la liberación que Dios ha obrado en su pueblo de Israel. Y nosotros proseguimos esta alabanza y acción de gracias, sobre todo en la plegaria eucarística, por la liberación que hemos alcanzado en Jesucristo y que se nos hace presente en este sencillo alimento, que es Él mismo que se nos da. Y luego, la Eucaristía es un recuerdo muy vivo, muy compartido, muy recordado una y otra vez de esa entrega de Jesús hasta la muerte. Qué blasfemia, qué burla sería comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús si no quisiésemos amar como Él ha amado, poner todo lo que somos al servicio de los demás como Él lo ha hecho, ofrecer nuestra vida por los mismos ideales que Él. Y además, aún la Eucaristía es un recordatorio de cómo tiene que ser la vida de la Iglesia, una comunidad de hermanos en la que nadie domina a nadie, en la que todo el mundo tiene voz, en la que los que tienen responsabilidades deben ejercerlas sobre todo para crear ánimo y esperanza, en la que no tiene sentido ninguna clase de orgullo ni deseo de figurar. La Eucaristía de la tarde del Jueves Santo marca el fin de la Cuaresma y el comienzo del Tríduo Pascual. Podríamos decir que ahora ya no es momento de centrar nuestra atención en el pecado que hay en nosotros y en nuestra necesidad de conversión, sino que a partir de la misa del Jueves Santo en la tarde, nuestros ojos deben estar fijos casi exclusivamente en Jesús, para contemplarlo en su fidelidad hasta la muerte y en la alegría de su resurrección. La Eucaristía más importante del año, repetimos una vez más, no es la de esta tarde del jueves. La Eucaristía más importante del año es la noche de Pascua, la vigilia pascual, madre de todas las vigilias, cuando el pan y el vino nos harán vivir más que nunca la presencia viva y victoriosa del Señor resucitado. Pero este Jueves Santo, cuando celebramos el aniversario de aquella noche del cenáculo, la Eucaristía tiene un carácter especialmente emotivo, de proximidad con Jesús, de agradecimiento. Recordamos todo lo que Jesús hizo aquella noche y queremos compartir los sentimientos de los que estaban allí con Él, y nos sentimos llamados a extraer todas las consecuencias de lo que significó aquel acontecimiento. La primera lectura de la misa, la narración de la Pascua judía, Éxodo capítulo 12. Aquel memorial de la liberación de Egipto que Jesús celebró y llenó de nuevo significado. Luego escuchamos el relato de la institución de la Eucaristía, el relato más antiguo. Por eso es no según los evangelios, sino según lo narra San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes. Muy semejante a los textos evangélicos que podemos encontrar. Y finalmente el Evangelio del Jueves Santo proclama, según San Juan, el lavatorio de los pies.
Escuchar esa tarde esos textos nos hará revivir la experiencia de Jesús y nos ayudará a hacerla nuestra. Después del lavatorio vendrá un momento central de nuestra celebración. Puesto el pan y el vino en el altar, nos unimos desde el fondo de nuestro corazón a las palabras del que en nombre de Jesús preside nuestra reunión. Y con él levantaremos nuestros corazones en alabanza y acción de gracias a nuestro Padre del cielo. Invocaremos la fuerza del Espíritu y renovaremos los gestos y las palabras que el Señor nos dejó. Y en aquel pan y aquel vino adoraremos el cuerpo y la sangre que se nos dan como alimento para siempre. Seguidamente, una vez más, nos dispondremos a comulgar, dirigiéndonos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó y dirigiéndonos a los hermanos con un gesto de paz y de reconciliación que nos hermana, que tiene que ser muy sincero. Y partiremos así el pan para que de aquel único sacramento participemos todos, del mismo modo que todos formamos un único cuerpo, unidos a Jesucristo, y nos alimentaremos del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor que se entrega por nosotros. Y acabada la comunión, en procesión solemne, el sacramento irá al lugar de la reserva. Por eso esta noche del Jueves Santo todos estamos invitados a acercarnos aún virtualmente, digitalmente, a la capilla en la que se reserva la Eucaristía y dedicar un tiempo a la oración y a la adoración individualmente. Es el amor hasta la muerte, el grito del Jueves Santo. El Evangelio de Juan coloca en la escena de la última cena, después del lavatorio de los pies, un largo discurso de Jesús. Son palabras que tocan muy adentro de la vida de los creyentes, palabras dichas y oídas muchas veces. Son palabras que interpretan el sentido de la muerte de Jesús, cuál es la vida nueva de su resurrección, qué significa la unión con Él, cuál es la llamada que Él hace a la comunidad de sus seguidores. Y las encontramos a lo largo de los capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 y 17 de San Juan. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, igual que yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Esto es lo que tenía que deciros mientras estaba con vosotros. El abogado que os enviará el Padre en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo os he dicho. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros y os destiné a que os pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure. Así, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Esto es todo lo que os mando, que os améis unos a otros. Y poco a poco Jesús va desgranando las palabras que quedarán como un testamento para los creyentes. Un horizonte constante, el camino de la pasión y de la muerte que conducirá a la vida para siempre. Hay que leerlas una y otra vez, palabras de la última cena, esos intensos capítulos del Evangelio de Juan, esa noche del Jueves Santo, quizá ante la Eucaristía reservada en la iglesia o quizá en casa, y mientras las leemos, acompañar a Jesús hasta Getsemaní, donde todo empezará a acelerarse. Era de noche, señala el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 30. Al narrarnos la salida de Judas del cenáculo, y Jesús comienza su pasión. Ha llegado la hora del poder de las tinieblas. Lucas 22, 53. Se trata de conocer y acompañar lo que Jesús vivió en su corazón aquellas horas del huerto de los olivos. Y así se adquiere su pleno sentido.
en lo que Él está viviendo, aquella llamada a la fidelidad y a la felicidad que había proclamado como pregón y resumen de todo su mensaje en las bienaventuranzas. En Jesús, que suda sangre en Getsemaní y agoniza en la cruz, se cumplen las bienaventuranzas en perfección. ¿En quién mejor que en Él podrían cumplirse?